El concepto de una mujer papa, a menudo conocida como la papisa Juana, ha sido un tema de intriga y controversia durante siglos. La historia, una mezcla de mito, leyenda y debate histórico, gira en torno a una mujer que supuestamente se disfrazó de hombre y ascendió en las filas eclesiásticas hasta convertirse en la líder de la Iglesia Católica Romana. El relato ha cautivado la imaginación de las personas desde la Edad Media y ha sido interpretado de diversas maneras, desde una advertencia sobre la ambición femenina hasta una crítica a las estructuras patriarcales de la Iglesia. Si Juana fue una figura histórica real o una historia fabricada con un propósito particular sigue siendo un misterio. En este ensayo, exploraremos la leyenda de la papisa Juana, sus orígenes, el contexto histórico y los debates que rodean su existencia. La leyenda de la papisa Juana. La historia de la papisa Juana ganó prominencia por primera vez en el siglo XIII a través de varios cronistas y textos. La versión más difundida del relato cuenta la historia de una joven nacida en Maguncia, Alemania, alrededor del siglo IX. Según la leyenda, Juana, mostrando una inteligencia y curiosidad excepcionales, se disfrazó de hombre para poder acceder a la educación, un privilegio negado a las mujeres en ese momento. Bajo el nombre de Johannes Anglicus, destacó en sus estudios, especialmente en teología y filosofía. Los talentos de Juana eventualmente la llevaron a Roma, donde continuó sus estudios y entró en la iglesia. Ascendió en las filas eclesiásticas, impresionando a sus superiores con su conocimiento y dedicación. En la leyenda, su carisma e intelecto eran tan notables que finalmente fue elegida papa, sirviendo bajo el disfraz de hombre durante varios años. La historia toma un giro trágico cuando Juana, aún disfrazada, queda embarazada, ya sea a través de una relación amorosa con un compañero de confianza o un miembro de su séquito. El embarazo se mantuvo en secreto hasta que comenzó a dar a luz durante una procesión pública. Según la leyenda, Juana dio a luz en público, revelando su verdadera identidad como mujer. Algunas versiones de la historia dicen que ella y el niño fueron ejecutados inmediatamente por la multitud enfurecida, mientras que otras sugieren que murió en el parto y fue retirada discretamente de los registros históricos. El contexto histórico. Aunque el relato de la papisa Juana está lleno de detalles sensacionalistas, es esencial considerar el contexto histórico en el que surgió. La Alta Edad Media fue un periodo de gran inestabilidad en Europa, caracterizado por frecuentes invasiones, fragmentación política y el colapso de la autoridad centralizada tras la caída del Imperio Romano de Occidente. La Iglesia Católica, una de las pocas instituciones que mantuvo continuidad durante este tiempo, no estuvo exenta de corrupción, intriga y maniobras políticas. Durante los siglos IX y X, el periodo en el que supuestamente vivió la papisa Juana, el papado a menudo se veía envuelto en escándalos. Varios papas de esa época fueron acusados de corrupción moral, incompetencia y manipulación política. Este periodo a veces se conoce como la pornocracia o gobierno de las rameras, en referencia a la influencia que las poderosas nobles romanas supuestamente ejercían sobre el papado. Este entorno turbulento pudo haber sido el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de la leyenda de la papisa Juana, ya que refleja una época en la que el papado era visto con escepticismo y crítica. Primeras fuentes y difusión de la leyenda. La primera referencia conocida a la papisa Juana aparece en los escritos del monje dominico Jean de Mali, quien incluyó una breve mención de una mujer papa en su Crónica Universalis a mediados del siglo XIII. Sin embargo, el relato más influyente provino de otro dominico, Martín de Opava, cuya Chronicon Pontificum et Imperatorum, Crónica de los Papas y Emperadores, escrita alrededor del año 1278, dio una versión más detallada de la historia. Según Martín, el papado de Juana duró más de 2 años, y fue sucedida por el Papa Benedicto III. La situó en el siglo IX, lo que le dio al relato una apariencia de autenticidad histórica. La leyenda se difundió rápidamente por toda Europa y fue incluida en numerosas crónicas, historias e incluso documentos oficiales de la Iglesia. Para el siglo XIV, la historia de la papisa Juana se había convertido en una parte bien establecida del folclore europeo, con muchas versiones y embellecimientos.
Fue durante este tiempo que su nombre, Juana, o Juana, se asoció con la historia, aunque las versiones anteriores no especifican su nombre. Uno de los momentos más significativos en la difusión de la leyenda de la papisa Juana fue su inclusión en el Mirabilia Urbis Romae, Maravillas de la ciudad de Roma, una popular guía medieval para los peregrinos que visitaban Roma. El libro identificaba un lugar específico en la ruta de la procesión papal donde Juana supuestamente dio a luz, lo que consolidó aún más la asociación del relato con lugares y eventos reales. Escepticismo y negación. A pesar de su amplia popularidad, la historia de la papisa Juana siempre ha sido recibida con escepticismo. Desde temprano, algunos funcionarios eclesiásticos e historiadores cuestionaron la validez del relato, señalando la falta de evidencia contemporánea y las inconsistencias en la cronología. El Vaticano ha mantenido durante mucho tiempo que la historia es una invención y no existen registros oficiales de la Iglesia que reconozcan la existencia de una mujer papa. Uno de los críticos más destacados de la leyenda de la papisa Juana fue el historiador y reformador protestante del siglo XVI David Blundell, quien realizó una investigación exhaustiva sobre los orígenes del relato. Blundell concluyó que la historia era un mito, probablemente inventado para desacreditar el papado en una época de sentimiento antipapal en la Europa medieval. Su obra fue influyente en desacreditar la leyenda, y muchos historiadores posteriores siguieron su ejemplo. En tiempos modernos, la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la historia de la papisa Juana es más bien una leyenda que un hecho histórico. No existen registros contemporáneos del siglo IX que la mencionen, y las inconsistencias cronológicas en las diversas versiones del relato hacen improbable que tal figura haya existido sin dejar evidencia más sustancial. Interpretaciones y simbolismo. Aunque la existencia de la papisa Juana es altamente dudosa, la leyenda en sí tiene un gran significado simbólico. A lo largo de los siglos, la historia ha sido interpretada de diversas maneras, a menudo reflejando las preocupaciones y ansiedades de las sociedades en las que circulaba. Para las audiencias medievales, la historia de la papisa Juana pudo haber servido como un cuento de advertencia sobre los peligros de la ambición femenina y la subversión de los roles de género tradicionales. En una sociedad profundamente patriarcal, la idea de que una mujer pudiera infiltrarse en los niveles más altos de poder, solo para ser descubierta debido a su biología, podría haber sido vista como una advertencia contra permitir que las mujeres accedieran a posiciones de autoridad. Al mismo tiempo, el relato de la papisa Juana también ha sido interpretado como una crítica a la Iglesia católica y sus estructuras de poder. Desde este punto de vista, la leyenda refleja una inquietud más profunda con la autoridad moral de la Iglesia y la corrupción percibida del papado durante la Edad Media. El hecho de que una mujer pudiera ascender al papado sin ser detectada podría simbolizar la inestabilidad y la decadencia moral dentro de la institución misma. En tiempos más recientes, la historia de la papisa Juana ha sido reivindicada por académicos y escritoras feministas como un símbolo de empoderamiento y resistencia femenina. Para algunos, Juana representa una figura que desafió las estrictas normas de género de su tiempo, buscando educación y poder en una sociedad dominada por hombres. Su trágica caída puede verse como un reflejo de las luchas más amplias que las mujeres han enfrentado a lo largo de la historia en su lucha por la igualdad y el reconocimiento. La historia de la papisa Juana sigue siendo una de las leyendas más duraderas y fascinantes en la historia de la Iglesia Católica. Ya sea que haya sido una figura histórica real o un producto de la imaginación medieval, su relato ha generado debate sobre el género, el poder y la autoridad durante siglos. Aunque la mayoría de los historiadores coinciden en que la papisa Juana probablemente sea un mito, la leyenda sigue cautivando a las audiencias e inspirando interpretaciones en diversos campos de estudio. En última instancia, el legado de la papisa Juana habla del poder perdurable de las historias para moldear nuestra comprensión de la historia y la experiencia humana.